¿Acordáis la canción de Rubén Blades? Pedro Navaja. ¿Os acordáis de esa canción? Esa canción tiene un estribillo. Al final dice, la vida da sorpresas. Sorpresas da la vida. ¡Ay, Dios! Y vamos a ver sorpresas mirando aquí la vida de Judas. Esa canción es de un maleante que quiere matar a una mujer de la noche, clavándola un puñal. Pero ella le sorprende y le mata de un disparo. La vida da sorpresas. Sorpresas da la vida. Sí. Juan capítulo 13, versículos 21 al 30. Después de decir esto, y esto es, no estoy hablando de todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura que dice, el que come conmigo se ha puesto en contra mía. Les digo esto ahora, antes que suceda, para que cuando ocurra ustedes crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y después de decir esto, Jesús se llenó de angustia. A veces pensamos que, como Jesús sabía lo que iba a pasar, pues no le afecta. Y leemos esas palabritas y la pasamos por encima. Pero ¿has estado angustiado alguna vez? No se pasa bien. Una cosa es estar mosqueado, enfadado, triste, pero angustia entra hasta lo más profundo. Lleno de angustia dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Y los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Uno de ellos, al que Jesús quería mucho, Juan, estaba junto a Jesús. Y Simón Pedro le hizo señas a Juan para que le preguntara de quién hablaba. Él se acercó más a Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Y Jesús le contestó, al que yo le doy este pedazo de pan que voy a mojar en el plato. Luego mojó el pedazo de pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. En el momento en que Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, apúrate. Esa es una palabra muy panameña, apúrate. Aquí, apresúrate. Me ha hecho mucho bien esta semana leer esa palabra. Llevaba tiempo que no usaba yo esa palabra, pero en esta versión, apúrate, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué Jesús le dijo eso. Y como Judas era el encargado de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba pidiendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y cuando Judas tomó el pan, salió de ahí sin pérdida de tiempo. Ya era de noche. Lo vamos a mirar al final, pero hay una similitud entre Jesús y Judas y Jesús y Pedro. En el capítulo 21 de Juan, Jesús le da de comer a Pedro y a los otros discípulos. Y aquí Jesús le da a Judas. Es un momento donde Judas puede hacer una de dos cosas. Puede hacer lo que había entrado en su corazón, o se puede arrepentir y seguir al Señor. Pero no lo hizo. No lo hizo. Uno me va a traicionar, decía el Señor. No hay cosa que sorprenda más que la traición.
Yo no sé si a vosotros os han traicionado. Un amigo que abusa de la relación para sacar partida personal. Un compañero del trabajo que usa información que tú le has dado para mejorar su posición. Eso lo llamamos aquí en España trepas. Trepando sobre todo el mundo para llegar a trepas. O un familiar que usa los lazos familiares para enriquecerse con dinero que quizás te pertenece a ti. Cuando murió mi tía, mi madre tenía una hermana y un hermano. El hermano murió antes, y cuando muere mi tía, ella era la que tenía pues todos los bienes de mis abuelos. Ella se casó con un viudo. Ese viudo tenía una hija. No le tocaba nada a mi tía, pero bueno. Cuando muere, craso error, le damos la oportunidad a que la hija vaya a la casa de mi tía sin supervisión. Lo limpió. Se llevó todo. Todo lo de su padre, todo lo de mi tía, todo lo de mis abuelos, todo lo que mi madre le había dado a mi tía, todo. Traición. Y no lo devolvió, ojo al dato. O sea que yo tengo un hermano que todavía es una espinita, y dice, teníamos que haberla matado. Digo, tranquilo, tranquilo, que todo eso se va a quemar. Dice, sí, pero son cosas de nuestra familia. Digo, no sigas hablando, porque luego yo voy a ser el que diga, vamos a ir a matarla. Así que no sigas hablando, en fin. La traición. Tengo un amigo, pensaba que era un amigo. Vamos juntos en un coche y él me está preguntando ciertas cosas, no de la Biblia, sino de la vida y cómo aplicamos la palabra y tal. Y es que le tocaba llevar el grupo pequeño de hombres de la iglesia, me había invitado a mí para estar. Entonces, lanza una pregunta y me interesan vuestras respuestas. Pero dice, yo quiero compartir algo que he estado pensando. Y repite todo lo que yo le dije en el camino a ese estudio bíblico. Y digo, ¿será traidor este tío? Como si fuese suyo. Y los demás, qué bien ha quedado y tal. Digo, yo me callé. Bueno, en fin. No sé si has sufrido traición, pero produce tristeza. Produce tristeza. Produce rabia. Produce daño cuando te traicionan. Y Jesús aquí en el aposento alto comparte un secreto siniestro. Uno de ustedes, uno de vosotros, me va a traicionar y no hay nada que lo pueda impedir. Algo que me resulta curioso, simplemente como paréntesis, es que ellos se miran unos a los otros y dicen, ¿seré yo? Eso me da de qué pensar sobre los discípulos. Si no hubo un testimonio como diciendo, tú no puedes ser, porque tío, tú eres de pe a pa, eres un discípulo, y tú tampoco, hombre, es que tú predicas como el lirio, tú tampoco. No, se mira cada uno y dice, entonces, digo yo, ¿habrán pensado alguna vez traicionar a Jesús? No lo sé, pero ¿entendéis la pregunta mía? ¿Por qué no afirman no, tú tampoco, bueno, este quizás, pero ese no. No, es que se miran todos, puede que sea yo. Y eso es interesante, porque por muy creyente que seamos, todavía tenemos la capacidad de hacerlo demoníaco. Está ahí. Esa capacidad está ahí.
¿seré yo? Jesús sabía quién le iba a traicionar. 2, sabía el por qué le iba a traicionar. Y aún así, lo trata con honra. Aún así, le da de comer. Aún así, lo pone en un sitio de honra en esa mesa. ¿Qué sabemos de Judas? Bueno, lo primero que sabemos es que forma parte en todas las listas de los discípulos. Lucas 6, Marcos 3, Mateo 10. No forma parte de la lista en Hechos. Obvio, se mató. Pero en todas las otras listas es uno de los primeros discípulos. No sabemos absolutamente nada de él, no se nos dice nada de él hasta Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12, versículos de 1 al 8, Juan capítulo 12, sí, del 1 al 8. Dice en el versículo, no voy a leerlo todo, es cuando María viene y unge a Jesús con ese perfume tan caro, lo derrama. Dice, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Pero, versículo 4, Judas Iscariote, primera vez que se le menciona, aparte de las listas, que era uno de los discípulos de Jesús, y el que más tarde lo traicionaría, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque le importaba a los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su carga la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Y Jesús respondió, déjala en paz, etcétera, etcétera. Primera vez que se nos menciona y se nos dice ya que tenía cierta responsabilidad, llevaba los dineros, pero también mirando desde lo que ya se sabe hacia esa situación, que era un ladrón. Se sabe que su padre se llamaba Simón y su apellido, Iscariote. Iscariote su apellido, muchas veces tomaban el apellido del sitio. Pablo de Tarso, nació en Tarso. Iscariote, puede ser que Judas fuese de ese sitio, de Iscaria. Pero lo que creen es que hace referencia a sus convicciones políticas. Era una persona dedicada a un contexto político cuando vino con Jesús. Esto lo vemos también con Simón el Celote. Simón el Celote era de la inclinación de los celotes, una inclinación política, y muchas veces se le menciona a Judas y a Simón, o a Judas el Celote y a Judas Iscariote juntos, y quizás, dicen los estudiosos, es porque ellos dos eran personas con una convicción política. Ahora, si su apellido hace referencia a sus convicciones políticas, Judas es el Pedro Navaja del primer siglo. ¿Por qué? Porque esa palabra Iscariote se traduce en el latín sicari. De ahí sacamos nosotros sicario. Judas el sicario. Y hacía referencia a unas dagas que llevaban. Lo llevaban escondidos. Entonces la traducción podía ser Judas el hombre navaja. Judas Pedro Navaja, ¿no? Como digo, es la palabra que usamos hoy para sicario, asesino a sueldo. Y lo que hacían los sicari, o lo que hacían los iscariotes,
ese grupo político, un subgrupo de los celotes, ellos querían matar a los romanos, querían echar a los romanos. Y Judas, su pensamiento es que viene el rey prometido y Jesús, ese rey prometido, va a echar a los romanos. Vale. Lo que hacían los sicarios, los iscariotes, este grupo, llevaban estas dagas y puñales escondidos bajo sus capas. Se infiltraban en las manifestaciones contra los romanos, que por cierto, esta mañana hay personas en nuestra iglesia que están en una manifestación, creo que es Sol o en Madrid, por la seguridad social. Me consta que ninguno de ellos lleva navajas, ninguno de ellos llevan capas, escondiendo cosas, pero estos se infiltraban en las manifestaciones contra los romanos y en un momento dado atacaban a los romanos con sus sicaris, con sus dagas, y luego se escondían, se salían corriendo. Yo saco una primera lección de ahí. No hay nada que tú hayas hecho que te pueda separar del amor de Dios. No hay nada. Si un Judas sicario puede formar parte de los 12 discípulos, no hay nada que tú hayas hecho que te pueda separar del amor de Dios. El amor de Dios está ahí para que tú te rindas a Él. Es curioso que en todo esto, Jesús, su comportamiento con Judas, es el mismo comportamiento que tiene con Pedro, el otro que lee. Es el mismo. Le da de comer. Pero Judas se fue y Pedro volvió. Primera lección. No hay nada que te pueda separar. Nada de lo que tú hayas hecho impide que el amor de Dios se te ofrezca. Recibe mi amor, pero lo tienes que recibir. Y en ese recibir va a haber un cambio en tu vida. Cuando Jesús revela que será traicionado, hay silencio, hay incredulidad, hay curiosidad. ¿Seré yo? ¿Quién será? Y aunque ellos no lo sabían, Jesús no solo sabía quién era el que lo iba a hacer, pero Él lo había escogido. ¿Quién de nosotros cuando vinimos a los pies de Jesús, aquellos de vosotros que sois discípulos suyos, vinimos con una vida perfecta? Aquí estoy, Señor, para aceptar tu amor. Mira, no hay nada que puedas imputar. Vengo limpio. Yo no. Yo era ateo. Yo le escupía. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Jesús había escogido. Judas estuvo desde el principio. Vio los milagros. Vio a Jesús andar sobre el agua. Escuchó sus enseñanzas, pero decidió tirarlo todo. No solo se sentó en el lugar de honor esa noche, ocupando ese puesto de importancia, de relevancia, de responsabilidad. No solo eso, pero es que Jesús lo puso ahí. Ahora, yo creo que Judas fue genuino en su deseo de seguir a Jesús. Lo creo. Fue visto fiel, fue visto capaz de desempeñar una responsabilidad. Pero empezó a abusar de la confianza. Empezó a justificar
pequeños pecaditos. Si quito una moneda, no pasa nada. Si quito otra, no pasa nada. Lección 2. Si alimentas el egoísmo es yo primero y los demás. Si alimentas el egoísmo, por muy creyente que seas, corres el peligro de convertirte en el Judas Pedro Navaja de este siglo. Pequeñas cositas. Justificas. Sí, Señor, es que me hace falta. Sí, esto. Señor, no, yo pensaba que ibas a hacer esto, pero no lo has hecho. Yo creo que eso es también una de las razones que Judas dejó al Señor, porque Jesús no estaba haciendo lo que él creía que Jesús debía hacer. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado eso en algún momento? Yo el primero. Sana a esta persona. Sana a mi hija. Oye, dame el trabajo. Y poco a poco se anida el egoísmo. Si no lo va a hacer él, lo hago yo. Si alimentas el egoísmo, por muy creyente que seas, el egoísmo se manifiesta cuando pongo mis necesidades por encima de los demás. Yo el primero. El egoísmo se manifiesta en pequeños abusos de confianza. Nadie verá esto. No pasa nada. Hago la chapuza. Aquí en España somos los reyes de las chapuzas. Que no pasa nada, nadie lo verá. Está ahí escondido. El egoísmo se manifiesta cuando pienso que el fin justifica los medios. Lo hago de esta forma, porque es importante llegar a eso. El egoísmo se manifiesta en pensar que yo, soy el más importante. Y los demás están en un segundo plano muy, muy lejos. Y yo no hablo de aquellos buena gente, yo hablo de cualquiera. Yo primero. Yo me tengo que cuidar. Todos sabemos cómo muere. Pero es curioso que aquel que robaba en vida acaba con las manos vacías eternamente. Hay una lección ahí. Aquel que robaba en vida se quedó en la muerte. Interesante, ¿eh? Tercera lección. El dinero puede producir alegría y felicidad. Puede producir alegría y felicidad, sí. Pero no por tener dinero trae alegría y felicidad, sino que es cuando tú usas el dinero como una herramienta para bendecir a otros que trae. ¿Tú sabes la alegría que es saber que sin que nadie supiese, tú le das un dinerillo a una persona y luego esa persona le escuchas decir, yo no tenía nada. Y de buenas a primeras me vino un sobre. Eso es algo que nosotros como familia practicamos desde que las niñas nacieron. El dinero puede traer la alegría y felicidad, pero no por tenerlo tienes alegría y felicidad. Es una herramienta. Y si llegas a usarlo bien y va a bendecir y no ser egoísta, hay una alegría y una felicidad.
que no se puede describir. Es una herramienta. Úsalo bien. Decía Jesús, busca primero el reino de Dios, el reino de los cielos. Todas estas cosas se te serán añadidas. Y una cuarta lección, esto es diferente porque yo solo suelo sacar 3 lecciones, pero hay una cuarta lección aquí. Es una lección de acercarme y de alejarme de la gracia. Es una comparación entre Judas y Pedro. ¿Cuál es la diferencia entre la negación de Judas y la negación de Pedro? A ver, ¿qué pensáis? A ver, no voy a decir, no, eso está mal. Simplemente quiero que pensáis, porque es un contraste. ¿Los dos niegan al Señor? Pregunto. ¿Los dos niegan al Señor? Sí. ¿Qué diferencia hay? Uno lo hizo para beneficio propio, ¿vale? ¿Qué más? ¿Y cómo sabemos que se arrepintió? Nunca hay un sitio en la Biblia donde él dice, Señor, perdóname. ¿Cómo? Él tenía miedo, Pedro tenía miedo. ¿Cómo? Bueno, Pedro dijo, yo nunca, Señor. Jesús dice, ¿me vas a negar antes de que cante el gallo 3 veces? Y digo, yo nunca. ¿No? Acuérdate de mi abuelo. Yo nunca. Hay 3 señalándote a ti cuando haces así. No, 3. Mirar. Tiene que ver con la actitud frente a la caída y la gracia. ¿Cuántos de nosotros como creyentes caemos? Yo el primero. Caemos. Vale. Tiene que ver con esta actitud ante la caída y la gracia. Judas negó a Jesús por avaricia, traición premeditada. Fue una traición activa. Yo lo señalaré, iré ahí, le besaré. A la persona que yo bese es la persona. Es una traición premeditada, avaricia. ¿Qué decías tú, Douglas? Eso, por beneficio propio, esa era por beneficio propio. Pedro niega a Jesús por miedo, por salvarse, sin premeditación. Un error momentáneo en un contexto de presión. No justifica a Pedro, en absoluto, pero hay unas diferencias. Y quizás esas diferencias luego marcan cómo reacciona ante la gracia uno y el otro. Ahora, la reacción de cada uno ante la caída. Judas cae en desesperación y se suicida. Vuelve y dice, mira, he cometido un error, no quiero el dinero. He mandado a un hombre inocente a la muerte. Yo no sé qué estaba pensando este tío. O sea, si tú entregas al Señor y todo el mundo lleva una semana hablando de que quieren matar a Jesús, entonces vuelves y dices, es que están mandando a un hombre inocente a morir. Hombre, eso ya lo sabías cuando lo entregaste. Pero eso fue lo que dijo y echó el dinero. Le devolvió el dinero. Pero no busca el perdón de Jesús. Se va. En vez de acercarse, se va. Pedro llora amargamente, pero continúa con el grupo de creyentes. Es más, es uno de los primeros en acercarse a la tumba vacía. O sea, que está con ellos. No se aísla, no se aleja como lo hizo Judas. ¿Cuál es la lección? La lección es la gravedad, el pecado sigue siendo tan grave, la negación de Pedro y la negación de Judas es grave.
pero es su respuesta a su caída. Uno de ellos se aleja de la gracia. Otro vuelve a ella. Cuando tú caes, ¿qué sueles hacer? Hay personas que cuando caen, después de un tiempo, se acercan al Señor y dicen, Señor, perdóname. Perdóname. Hay otros, y ahí me incluyo yo, que cuando caigo, no me acerco. Quizás por vergüenza, quizás porque es una caída repetida, quizás porque pienso, es que me ha perdonado tantas veces que esto es un guirigay, y no me va a perdonar esta vez. Al final vuelvo a él, pero mi primera reacción, yo entiendo a Judas, ¿me va a perdonar? Pero hijo, si ya te lo mostró la noche que le entregaste, dándote el pan, porque hace lo mismo con Pedro. Y vamos a terminar con este pasaje. Y luego de este pasaje, María nos va a deleitar. Dice, yo tengo un canto del Señor que he querido cantar. Y pues lo vas a cantar al final del culto. Vamos a salir de aquí enchufados con el Señor, vamos. Pero mirad lo que dice en Juan capítulo 21. En la madrugada Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Y Jesús le pregunta, muchachos, ¿tienen algo de comer? ¿Quién se acercó? Fue Jesús. Ellos no se acercaron a Jesús. Es Jesús el que se acerca a ellos. Chacho, son canarios. Chacho, ¿tienes algo de comer? No. Jesús le dice, echen la red a la derecha de la barca, pescarán algo. ¿Os suena? Ah, que sí. Y Pedro está ahí. Esto me suena. Esto es déjà vu. Esto lo he vivido yo antes. Y así lo hicieron. No podían sacar la red del agua por tanto pescado que había. Y el discípulo a quien Jesús quería mucho, Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, porque estaba casi desnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa en la barca arrastrando la red llena de pescado. Al bajar a tierra vieron una fogata con un pescado encima y pan. Y Jesús les dijo, tráigame alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red que estaba llena de pescados grandes. Y le dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Y Jesús se acercó, tomó el pan y dijo, comed. Hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se aparecía a los discípulos después de haber resucitado. Y después de desayunar, Jesús le preguntó a Simón, ¿quién de vosotros, pregunto, en vuestro andar con el Señor,
experimentáis caídas? A ver las manos. Todos. Todos experimentamos caídas, ¿verdad? Ahora, no quiero saber, hermanos, pero ¿quién de vosotros estáis en una situación de caída esta mañana? Es decir, sabes que has negado al Señor por tu forma de actuar, por lo que dijiste, por lo que pensaste, en fin. Y no te has acercado a la gracia todavía. No te has acercado. Todavía estás con ese, es que me da vergüenza, es que lo que he hecho es grave, es que lo he hecho otra vez y no aprendo tal. Esto es para ti. Jesús te pregunta, María, Juan, José, Angelita, ¿me amas más que esto? ¿Me amas? No te pregunta qué has hecho. La pregunta que hace el Señor esta mañana es, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Para Pedro esto era pescar, esto eran los amigos, esto era... Ahora, tú pon el esto. Sí, me has fallado. Pero mi pregunta no es si me has fallado o no. Mi pregunta es, ¿me amas? Más que esto. Y Pedro le contesta, sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Cuida de mis corderos. María, Juan, Jacobo, Carlos. ¿Me amas? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Me amas? Sí, me has fallado, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿me amas? Si no, tú sabes que te quiero. Pues cuida de mis ovejas. Te di una responsabilidad, hazlo. Sigo contando contigo. Y la tercera vez Jesús le pregunta, y te pregunta a ti, ¿me amas? Has metido la pata hasta el fondo. Pero la pregunta no es si has metido la pata, la pregunta es, ¿me amas? Porque mi gracia quiere alcanzarte. Y Pedro le vuelve a decir, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Esa es la respuesta correcta ante la caída, no lo que hizo Judas, alejarte de la gracia. Por la razón que sea, la respuesta correcta, el que tiene el 1.000.000 de euros, es, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pues cuida de lo que he puesto en tus manos. Cuida de ello. A ver, María, vamos a terminar con esta canción tuya y luego vamos a orar. Venga. ¿Quieres micro? A ti no te hace falta micro. Sí, ¿quieres micro? Venga. Si no, la voz. No, si no te sientes tú, me siento yo mejor. ¿Quieres sentarte? No, mejor de pie, mejor de pie. Seguro. Bueno, buenas hermanos.
Buenos días, buenas tardes. Ya no sabemos si es buenos días o buenas tardes. El caso que estoy aquí, el Señor me ha puesto que yo cante, sea para Él la gloria y la honra. Solamente voy a cantarla para Él y para todos vosotros para que me escuchéis. Tengo razones de sobra para darte corazón, mi vida entera sin ponerte condiciones. Tengo razones de sobra para darte corazón y entregarte la esencia de mis amores, porque eres bueno, porque eres bueno. Tengo razones de sobra para llenar de alegría, pues tu amor no tiene precio, tú me amas y me cuidas. Gracias por amarme y entrar en tu casa y por formar parte de tu familia. Gracias por amarme tanto y entregar tu vida. La gloria del Señor está en este lugar. La gloria del Señor está en este lugar. Por ti, por ti, por ti. La gloria del Señor está en este lugar. La gloria del Señor está en este lugar. Por ti, por ti, por ti. Sharon Adonai. Sharon Adonai. Toca las palmitas. Sharon Adonai. Elohim, Sharon Adonai, ay, ay, Sharon Adonai, Sharon Adonai, ay, Elohim. Toca las palmitas. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo he venido a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo he venido a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo he venido a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, he venido a alabar a Dios. Vamos a orar. Quédate aquí, quédate aquí. Ha empezado cantando del amor del Señor. Curioso, no lo habíamos hablado. Pero es la respuesta a la gracia, acercarte. No huyas, acércate. Señor, es algo que no comprendemos. ¿Cómo podemos fallarte, pero luego tú estás ahí para extender tu gracia? No queremos abusar de ello, eso sí. No queremos tratarte como tonto, hacer lo que nos da la gana y luego pedir perdón. No, de eso no se trata esta mañana. De eso no se trata. Se trata de cuando estamos verdaderamente compungidos por lo que hemos hecho, pero quizás nos da vergüenza acercarnos. El saber que tú te acercas, el saber que tu gracia está ahí. Y luego el ejemplo de uno que huyó y de otro que se acercó. Señor, danos ese espíritu que hubo en Pedro para acercarnos a tu gracia, para expresar nuestro amor hacia ti, para experimentar la comunión contigo que perdemos cada vez que caemos. Gracias por esta canción que nos hace recordar esa verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Amén. Que tengáis buena semana. Amén. Amén. Gracias, María.